Le pegué una bofetada a mi marido el martes pasado. Así empieza esta historia. Con mi mano temblando, su mejilla roja y su cara de absoluto desconcierto. Y no fue por una infidelidad. No todavía. No fue por descubrir ningún mensaje, ni por encontrar un número sospechoso, ni por pillarlo en la cama con otra. Fue porque me dijo, con una calma de hijo de puta, que ya no sentía chispa cuando me miraba. Así, como si estuviéramos comentando el parte del tiempo. Como si no lleváramos 9 años casados, ni 10 compartiendo casa, amigos, planes, rutinas, cuentas, familia. Me lo soltó mientras ponía la mesa para cenar. Estábamos en silencio, él con el móvil, yo sirviendo la ensalada, y sin levantar la vista, dijo. Clara, últimamente siento que ya no hay chispa entre nosotros. No me lo esperaba. No ese día. Ni de esa forma. Me giré, lo miré, y dije. ¿Cómo? Y ahí lo repitió. Con la misma frialdad. Como si estuviera informándome que se había quemado la tostadora o que Netflix subía de precio. Que ya no había chispa. Que me quería, sí, pero que el amor cambia. Que no era culpa de nadie, que simplemente nos habíamos apagado. Y entonces, ¡pum! Le solté la hostia sin pensarlo. Ni siquiera me arrepiento. Fue una mezcla de rabia, tristeza, impotencia. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si ya lo hubiera ensayado. Como si llevase semanas masticándolo hasta convertirlo en una frase bonita y fácil de digerir. Pero no había nada bonito en eso. Era una ejecución disfrazada de charla adulta. Él no reaccionó. No gritó, no me empujó, no se fue. Se quedó parado, se llevó la mano a la mejilla y murmuró. No era para que te lo tomaras así. Eso fue peor. Peor que la bofetada. Peor que todo. Porque en ese momento entendí que para él esto ya se había terminado. Solo que todavía no me lo había dicho en voz alta. Yo me llamo Clara. Tengo 36 años. Trabajo desde casa como diseñadora gráfica freelance, pero eso no importa demasiado ahora. Lo que importa es que hasta ese martes por la noche, yo pensaba que tenía una vida estable. No perfecta, no de película, pero sí sólida. Hugo, mi marido, tiene 40. Ingeniero industrial. Ordenado. Responsable. Casi aburrido. Pero era mi aburrido. Mi lugar seguro. Y ahora, de golpe, ese lugar estaba temblando. Después del bofetón, hubo silencio. No cenamos. No hablamos. Nos metimos a la cama como extraños. Él de un lado, yo del otro. Dormí poco. Pensé demasiado. Pero lo que no vi venir fue lo que me pasó al día siguiente. Me desperté con una calma extraña. No lloré. No lo odié. Ni siquiera sentí culpa por haberle pegado. Solo me sentí vacía. Como si ya no tuviera sentido seguir intentando arreglar algo que él claramente daba por muerto. Y ahí, en esa nada, algo se encendió en mí. No fue ira. Fue hambre. Hambre de sentir algo otra vez. No tristeza, ni rutina, ni decepción. Algo real. Fuerte. Vivo. Ese miércoles, a media mañana, me vestí de una forma que no usaba hace años. Me puse un vestido ajustado, ese rojo que siempre escondía al fondo del armario por si alguna vez teníamos una cita especial. Me pinté los labios. Me puse perfume. No para él. Para mí. Porque necesitaba volver a verme en el espejo y reconocerme. Y sí, salí a la calle sin rumbo fijo. Caminé por Valencia como si fuera turista.
Entré en una librería que me encantaba y que no pisaba desde hacía meses. Me tomé un café en una terraza al sol. Miré a la gente. Y la gente me miró. Y entre esas miradas, hubo una que se quedó un segundo más de lo normal. No sé cómo se llama. No le pregunté. Era moreno, unos 30 y pocos, gafas de pasta, una sonrisa segura. Llevaba una bolsa de tela con libros. Me observó. Yo lo observé. Nos sonreímos. Y ahí entendí algo, todavía había gente allá afuera que me miraba como mujer, no como esposa apagada. No pasó nada entre nosotros. Solo fue una chispa. Una auténtica. La misma que Hugo decía que ya no sentía. Volví a casa sintiéndome un poco más viva. Y también un poco más peligrosa. Las cosas con Hugo se volvieron raras. No me volvió a mencionar lo de la chispa. No se disculpó por decirlo, pero tampoco lo repitió. Vivíamos en una especie de tregua silenciosa. Dormíamos juntos, pero no nos tocábamos. Hablábamos lo justo. Fingíamos normalidad, sobre todo delante de la familia. Pero dentro de mí, algo se movía. Empecé a salir más. A quedar con amigas. A ir al gimnasio. A cuidar mi ropa, mi pelo, mis uñas. Y no lo hacía por venganza. Lo hacía porque necesitaba recordarme que seguía siendo algo más que la mujer de Hugo. Fue en uno de esos días, en una cena con mi hermana y su grupo, cuando conocí a Sergio. Sergio no es el típico rompehogares. No tiene pinta de peligroso ni de seductor profesional. Es fisioterapeuta, tranquilo, divertido sin ser payaso, y con una forma de mirar que atraviesa. Había venido porque conocía a una amiga de mi hermana. Nos sentamos frente a frente. Hablamos de tonterías. Nos reímos. Y cuando nos despedimos, me tocó la mano. Fue un segundo. Pero fue suficiente. Esa noche me costó dormir. Pensaba en su risa. En cómo me escuchaba. En cómo me hacía sentir algo que en mi casa se había apagado hacía tiempo. No estoy diciendo que ahí empezó todo. Pero sí fue el momento en que supe que, si quería, podía cruzar la línea. Y por primera vez en mi vida, no me sentía culpable por desearlo. La primera vez que pensé en mentirle a Hugo fue el sábado siguiente, cuando Sergio me escribió por Instagram. No fue un mensaje provocador ni directo, simplemente comentó una historia donde yo salía tomando una copa con mis amigas, algo como te ves bien, Clara, me alegro de que estés disfrutando. Respondí con un emoji, después con un gracias, y en menos de 10 minutos ya estábamos hablando como si nos conociéramos de antes, como si no nos separaran los 9 años de matrimonio que llevaba encima, como si la vergüenza por lo que hacía no existiera todavía. No le oculté que estaba casada, pero tampoco sentí la necesidad de proteger esa parte de mi vida como lo había hecho siempre. Me limité a responder, a reírme con él, a imaginarme lo que podría pasar si llevábamos esa conversación un poco más lejos. No lo planeé, simplemente me dejé llevar. Fue como abrir una puerta que llevaba tiempo cerrada y no saber si el pasillo detrás de ella tenía salida o fondo. Durante esa semana, hablábamos todos los días. Al principio solo por mensaje, después por notas de voz, y ya el viernes, por videollamada. Nunca a horas extrañas, nunca desde la cama ni con Hugo en casa, pero siempre con esa ansiedad que me revolvía el estómago cuando escuchaba la notificación. Sergio tenía una voz tranquila, pausada, pero con una forma de decir las cosas que me hacía sentir que cada palabra tenía un peso distinto. Me preguntaba cosas que Hugo no me preguntaba desde hacía años, como que me gustaría hacer si no tuviera que trabajar, o qué parte de mi cuerpo me gustaba más. No era explícito, pero sí era directo. Me escuchaba con atención y sin interrupciones, y eso me desarmaba más que cualquier piropo.
La primera vez que lo vi después de aquella cena fue en una cafetería en Ruzafa. Habíamos acordado un café rápido, sin compromisos, en un lugar público, como si eso hiciera todo menos peligroso. Me puse nerviosa cuando llegué antes que él. Me miraba las uñas, el móvil, la puerta. Cuando entró, se quitó las gafas de sol y me sonrió como si ya supiera que no iba a irse sin haber conseguido algo. No me besó, no me tocó. Solo me preguntó si quería lo mismo que la última vez, como si recordara algo que nunca le había dicho. Pasamos una hora hablando de cosas que no tenían importancia, pero con una intensidad que me incomodaba y me atraía al mismo tiempo. Me dijo que le gustaba cómo me reía, que tenía una voz que se le quedaba en la cabeza, que le daba curiosidad saber cómo era yo cuando nadie me estaba mirando. Me fui antes que él, con una excusa poco convincente sobre una reunión con un cliente, pero no porque quisiera irme, sino porque me sentía demasiado cerca de hacer algo que aún no había decidido hacer. Esa noche Hugo llegó tarde, dijo que había tenido una reunión con proveedores y que luego se quedó a tomar algo con sus compañeros. Me dio un beso en la frente y se metió directo a la ducha. No me preguntó cómo me había ido el día, ni notó que me había cambiado el peinado, ni que tenía una blusa nueva. Me senté en el sofá y me pregunté qué mierda estábamos haciendo. Estábamos sobreviviendo juntos, como dos personas que comparten alquiler, tareas, silencios. Me quedé mirándolo mientras dormía, roncando suave, ajeno a todo, y pensé en lo fácil que sería mantener la mentira, en lo simple que se vuelve engañar cuando nadie te está mirando realmente. El domingo recibí el primer mensaje que me hizo dudar si seguir adelante era una buena idea. No era de Sergio, sino de mi hermana. «Tú y Hugo estáis bien», me escribió. «El otro día él estuvo raro, y tú también». «No sé, lo noté frío contigo». Me sorprendió que alguien externo lo notara, que la distancia que sentía ya se hubiera vuelto visible. Le respondí que sí, que todo bien, que solo estábamos cansados. Pero esa noche, al ver a Hugo acomodarse en el sofá con su portátil, como si nada, entendí que lo nuestro ya se había vuelto algo tan plano que ni siquiera era disimulado. Él no sospechaba nada. No me revisaba el móvil, no hacía preguntas, no se acercaba. Era como si estuviera resignado, o demasiado cómodo. O como si realmente no le importara. Cuando volví a ver a Sergio fue diferente. Ya no era solo curiosidad. Había deseo, había urgencia, había esa necesidad absurda de sentirme viva, de comprobar que todavía era capaz de provocar algo más que indiferencia. Nos vimos en su consulta, en una de esas salas que usa para los pacientes, cuando no había nadie más. La excusa fue un masaje en la espalda por unas contracturas que, para ser sincera, no existían. Él cerró la puerta con llave, bajó la persiana a medias, y me pidió que me tumbara. Lo hice, sin ropa arriba, con el sujetador medio suelto, con el corazón en la garganta. No fue inmediato. Me tocó con cuidado, como si no quisiera romper el momento. Su voz me guiaba, sus manos recorrían mi espalda como si estuviera aprendiendo a leerme. No hubo sexo. Pero sí piel. Sí besos. Sí gemidos. Y cuando salí de ahí, con el pelo revuelto y la ropa desordenada, supe que ya no había vuelta atrás. Esa tarde Hugo me preguntó si quería salir a cenar. Fue tan repentino que me descolocó. Le dije que no, que tenía mucho trabajo, que mejor otro día. Me dijo que quería hablar, que sentía que algo raro estaba pasando. Clara, llevas unos días muy cambiada, estás siempre con el móvil, y no sé, siento que estás distante. Me reí, le dije que no, que eran imaginaciones suyas, que estaba estresada por unos clientes alemanes. Él no insistió. Solo me miró como si no terminara de creerme, pero tampoco tuviera ganas de seguir investigando. Le di un beso suave en la mejilla y me metí al baño a llorar. No era tristeza.
Era culpa. Una culpa áspera, seca. Pero no por haberlo traicionado, sino por haberme convertido en alguien que aprendía a mentir sin temblar. Alguien que empezaba a encontrarle sentido a los mensajes ocultos, a las llamadas breves, a las escapadas calculadas. Empezaba a sentirme cómoda en esa doble vida. Y eso era lo que más me asustaba. Nunca pensé que la mentira sería más agotadora que la culpa. A partir de esa tarde en la consulta de Sergio, cada día se volvió una carrera para mantener dos versiones de mi vida funcionando sin que chocaran. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Hugo como siempre, respondía correos de clientes, salía a hacer compras o a caminar, y entre una cosa y otra, buscaba excusas para hablar con Sergio. Al principio bastaba con intercambiar mensajes, pero la rutina empezó a parecerme un espacio reducido y empecé a buscar cualquier motivo para salir de casa. Le decía a Hugo que iba a una reunión con un cliente nuevo o que necesitaba reunirme con una amiga para un proyecto. Él no hacía preguntas, y eso era lo que más me dolía, porque mientras yo inventaba excusas elaboradas, él simplemente asentía sin sospechar. No sé si era confianza o indiferencia, y creo que eso fue lo que terminó de empujarme. Con Sergio las cosas se intensificaron rápido. No tuvimos una relación larga de mensajes ni ese juego de tensión que dicen que siempre precede a una aventura. Fue directo. Me gustaba su seguridad, la forma en que sabía cuándo hablar y cuándo quedarse callado. No buscaba consolarme ni prometerme nada, y eso lo hacía más fácil. Lo que empezó como un café se convirtió en tardes completas en su piso, donde el reloj desaparecía y el resto del mundo se volvía una especie de ruido de fondo que prefería ignorar. No lo amaba. Ni siquiera podría decir que me gustaba más allá del deseo, pero estar con él me recordaba que seguía teniendo control sobre algo, aunque fuera sobre mi cuerpo o sobre la mentira que mantenía en pie. Una tarde, mientras recogía mi ropa del suelo y él se quedaba mirando por la ventana, me preguntó si Hugo sospechaba algo. Le dije que no, que era imposible, que Hugo era demasiado racional para imaginarse algo así. Sergio se rió y dijo que tarde o temprano lo notaría, que los hombres no son tontos, que cuando una mujer cambia su manera de mirar, de hablar o de vestirse, siempre hay un motivo. No respondí, pero esas palabras se me quedaron grabadas. Esa noche, cuando llegué a casa, Hugo me miró de una forma que no supe interpretar. No era enojo ni ternura, era más bien observación. Dijo que había preparado pasta, me preguntó si quería vino, y durante la cena noté que me estudiaba cada gesto, cada palabra. Cuando terminamos, se acercó y me dijo que últimamente hablaba menos, que estaba más distraída, y que a veces parecía que mi cabeza estaba en otro sitio. Le respondí que tenía mucho trabajo, que había perdido un cliente importante y que estaba agobiada. No insistió, pero noté cómo bajó la mirada hacia mi cuello, donde quedaban marcas que había intentado cubrir con maquillaje. Fingí toser y me levanté a recoger los platos. Fue la primera vez que sentí miedo. Durante los días siguientes empecé a tener cuidado de cada detalle. Cambié mis rutinas, revisé mis mensajes 2 veces antes de enviarlos, borré el historial del móvil cada noche y dejé de perfumarme antes de salir. Pero cuando una mentira crece, siempre deja grietas. Una tarde, mientras estaba en la ducha, escuché que entraba al baño y tomaba mi móvil de la encimera. Me quedé quieta, contuve la respiración y esperé. Escuché cómo deslizaba el dedo por la pantalla y después cómo lo dejaba de nuevo. Cuando salí, fingió que no había pasado nada. Me preguntó si quería pedir algo para cenar y siguió con su rutina. No dijo una palabra del teléfono, pero su silencio tenía otro tono, más medido, más cuidadoso, como el de alguien que espera a que el otro tropiece solo. Sergio empezó a notarlo también. Me decía que estaba distraída, que ya no disfrutaba igual, que parecía tener miedo de algo. Intenté negarlo, pero era verdad. No podía relajarme.
Cada vez que sonaba el teléfono o llegaba una notificación, sentía un nudo en el estómago. Empecé a sospechar que Hugo me vigilaba, no de forma abierta, sino con pequeños gestos. A veces llegaba a casa antes de lo habitual, otras fingía olvidar algo y volvía a mitad de la mañana. Una vez, al entrar al salón, lo encontré sentado en el sofá, revisando un sobre con papeles. Cuando me vio, lo guardó sin decir nada. Me sonrió con esa calma falsa que solo se tiene cuando ya se sabe algo. La tensión creció rápido. Dormíamos en la misma cama, pero el aire se sentía pesado. No me hablaba mucho, pero observaba todo. Me preguntó si tenía pensado visitar a mi hermana el fin de semana y le dije que sí, que necesitaba desconectar. Él dijo que le parecía bien y me pidió que le diera recuerdos. Ese viernes preparé una maleta pequeña, pero no para ir con mi hermana. Iba a ver a Sergio fuera de Valencia, en un apartamento que tenía en la playa. Pensé que ese sería nuestro último encuentro, que necesitaba cerrar ese capítulo antes de que se volviera una catástrofe. El viaje fue silencioso. En el tren, revisé mi móvil una y otra vez, borré conversaciones, quité notificaciones y dejé el teléfono en modo avión. Quería desaparecer unas horas del mapa. Cuando llegué, Sergio me estaba esperando con 2 cervezas frías y una sonrisa cansada. No dijo mucho, solo me abrazó, y ese abrazo me hizo sentir una mezcla de alivio y culpa. Pasamos la noche juntos, sin hablar del futuro, sin promesas. Al amanecer me levanté antes que él, me vestí en silencio y salí del apartamento. El aire olía a sal y todo parecía calmo, pero dentro de mí había un ruido constante que no me dejaba pensar. Tomé un taxi y regresé a Valencia. Al llegar a casa encontré la puerta entreabierta. No había señales de desorden, pero algo estaba diferente. En el salón, sobre la mesa, había un sobre blanco con mi nombre. Dentro, había fotos. Eran impresiones de capturas de pantalla, mensajes, incluso una foto mía saliendo del piso de Sergio. Sentí un mareo. Me senté, incapaz de procesar lo que veía. En la parte inferior de una de las fotos había una nota escrita a mano: no te preocupes, todavía no he decidido qué hacer. Su letra. Hugo. No había rabia en esa frase, solo una calma que daba más miedo que cualquier grito. Cuando llegó esa noche, actuó como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo estaba mi hermana, si había dormido bien, si quería cenar. Respondí mecánicamente, intentando adivinar qué tanto sabía. No mencionó el sobre ni las fotos. Me dio las buenas noches y se acostó antes que yo. Me quedé en el salón, con el sobre en las manos, sintiendo que el suelo se me movía. No podía entender si lo suyo era venganza, indiferencia o un castigo lento. Esa madrugada no dormí. Miraba el techo, intentando imaginar qué haría él con todo eso. Si hablaría con Sergio, si me dejaría, si planeaba humillarme de alguna forma. No podía preverlo. Hugo no era de los que explotan. Era de los que esperan, de los que preparan cada movimiento. Y eso era lo más inquietante. A la mañana siguiente, cuando me levanté, el sobre ya no estaba. La casa estaba en silencio, y él se había ido al trabajo como siempre. En la nevera había una nota pegada: hablamos esta noche. Esa frase me pesó todo el día. Sabía que cuando llegara la noche nada volvería a ser igual, que la conversación que habíamos evitado durante semanas estaba por empezar, y que no sería una discusión cualquiera, sino el momento en que todo lo que había ocultado saldría a la superficie, sin posibilidad de esconderme detrás de excusas. Esa noche lo esperé sentada en el sofá, sin la televisión encendida, sin música, sin distracciones. No sabía cómo iba a empezar la conversación ni qué palabras usar para explicar algo que no tenía justificación. El reloj marcaba las 9 y cada ruido del ascensor me hacía contener la respiración.
Cuando por fin escuché las llaves en la cerradura, me quedé inmóvil. Hugo entró despacio, dejó el abrigo en el perchero y se detuvo frente a mí. No parecía furioso, ni siquiera nervioso. Tenía la expresión de alguien que ya ha tomado una decisión y solo necesita decirla en voz alta. Me observó unos segundos y dijo que pensó que me encontraría dormida. Le respondí que no podía dormir desde hacía días. Se sentó frente a mí, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Me preguntó si tenía algo que decirle antes de que él hablara. No supe qué contestar. Sentía la boca seca y un peso en el pecho que me impedía pensar con claridad. Me dijo que había encontrado pruebas suficientes para no tener que hacerme preguntas, que lo único que quería escuchar era si pensaba seguir mintiendo o si al menos tenía la dignidad de admitirlo. No levanté la vista. Dijo mi nombre con una calma que me heló. Entonces lo admití. Le dije que sí, que había estado con otro hombre, que todo había empezado después de nuestra pelea, que no era algo planeado. Me interrumpió y me dijo que eso no importaba, que lo que duele no es cuándo ni cómo, sino el hecho de que lo hice. Se levantó, caminó unos pasos y me preguntó si lo quería. No supe qué responder. Dijo que no hacía falta que contestara, que mi silencio decía todo. Después se sentó otra vez y me contó cómo se había enterado. Dijo que llevaba semanas sospechando, que al principio pensó que eran imaginaciones, pero que los pequeños cambios eran demasiado obvios. Me habló de mis horarios, de los mensajes borrados, de la forma en que evitaba que el móvil quedara a la vista. Me dijo que había contratado a un investigador, que tenía fotos, registros, conversaciones. Que lo había hecho no por venganza, sino porque necesitaba saber si estaba loco o si de verdad me había perdido. Sentí un nudo en el estómago. No tenía idea de hasta dónde había llegado ni cuánto sabía realmente. Me preguntó si el hombre era alguien que conocía, si seguía viéndolo, si tenía sentimientos por él. Le dije que no, que todo había terminado. Se rió sin levantar la voz. Dijo que cuando una mujer dice que algo ha terminado, casi nunca es cierto, que siempre queda algo, aunque sea curiosidad. Durante unos segundos no habló más. Se levantó, fue hasta el aparador y sacó un sobre del cajón. Lo puso sobre la mesa y me pidió que lo abriera. Dentro había un documento del banco y una copia del contrato de alquiler de la casa. Dijo que había decidido mudarse, que no quería verme ni escucharme durante un tiempo, que iba a quedarse en un piso que había alquilado esa semana. Me aclaró que no iba a pedirme que me fuera, que sería él quien se marchara, pero que a partir de ese momento no compartiríamos más que los gastos pendientes hasta que todo se resolviera legalmente. Pregunté si pensaba divorciarse. Dijo que aún no, que quería esperar, que antes necesitaba hacerme entender el daño que había causado. Su tono no era de amenaza, era de alguien que está organizando algo con precisión. Me dio miedo. Intenté hablarle, decirle que no había sido por falta de amor, que simplemente me había sentido invisible, que necesitaba recuperar una parte de mí. Me interrumpió con un gesto. Dijo que esas frases las había escuchado 1000 veces en historias ajenas, que no había nada original en lo que decía, que todo adulterio se justifica con la necesidad de sentirse vivo o de buscar lo que el otro no da, pero que en el fondo es siempre lo mismo, una elección consciente de lastimar. Le pedí perdón, aunque sabía que sonaba vacío. Dijo que no lo hiciera, que el perdón no cambiaba lo que ya había pasado. Pasaron unos minutos sin que ninguno hablara. Escuché el ruido del tráfico desde la ventana y sentí la garganta cerrada. Me preguntó si seguía viendo al otro hombre y le dije que no. Dijo que lo sabía, que lo había confirmado. Cuando lo miré confundida, me explicó que había hablado con él. Le pregunté qué le había dicho y respondió que solo lo había mirado, que no hacían falta palabras, que el otro entendió enseguida lo que significaba enfrentarse a un marido que ya lo sabía todo. No me dio detalles,
pero supe que había sido una conversación corta y directa. Me imaginé a Sergio intentando mantener la compostura mientras Hugo lo miraba con esa calma fría que tenía cuando algo lo afectaba de verdad. Sentí vergüenza por ambos. Entonces vino la parte que más me sorprendió. Dijo que no iba a contarle nada a mi familia, ni a mis amigos, ni a nadie. Que no iba a humillarme en público. Que prefería dejar que el peso de lo que había hecho se encargara de destruirme poco a poco. Dijo que la venganza no le interesaba, que el silencio y la distancia eran castigos más eficaces. Me explicó que había cambiado las contraseñas de las cuentas conjuntas, que los gastos de la casa seguirían cubiertos, pero que a partir del mes siguiente cada uno tendría que manejar su propio dinero. Me entregó una carpeta con documentos y me pidió que los firmara en los próximos días. Cuando le pregunté si pensaba volver, dijo que no lo sabía, que dependería de lo que viera en mí después de un tiempo. No supe qué hacer. No lloré. No me defendí. No tenía sentido. Él estaba calmado, y esa calma dolía más que si hubiera gritado o roto algo. Se levantó, tomó una maleta que ya tenía preparada en el pasillo y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró y me dijo que no me preocupara, que no iba a hablar con nadie del tema, que no quería que nadie opinara sobre su vida ni sobre la mía. Agregó que no era un mártir ni una víctima, que simplemente había entendido que a veces el amor se gasta y que cuando eso pasa, cada uno muestra quién es en realidad. Cuando la puerta se cerró, me quedé inmóvil en el sofá, sin saber qué hacer con las manos. La casa estaba en silencio. Caminé hasta la habitación y vi que su lado del armario estaba vacío. No dejó ni una camisa. Solo un sobre en la mesita de noche. Dentro había una foto de nosotros en el viaje a Granada, el último en el que habíamos sido realmente felices. Detrás había una nota que decía: no se puede volver a lo que ya no existe. Esa noche dormí poco. No porque lo echara de menos, sino porque por primera vez entendí que ya no tenía control sobre nada. Intenté imaginar qué significaba exactamente su frase, si era una despedida o una advertencia. Al día siguiente, cuando revisé el correo, encontré un mensaje de su abogado con el asunto revisión de acuerdos previos. Ahí entendí que la distancia que él había prometido no era solo emocional. Había empezado a mover todo con una precisión calculada. Durante los días siguientes me mantuve en silencio. No hablé con Sergio, no hablé con mi hermana, no respondí mensajes. Cada rincón de la casa me recordaba algo, pero también me hacía pensar en lo rápido que él había actuado, en lo planificado que había estado todo. Era como si hubiera esperado ese momento para dejar de ser quien era y empezar otra versión de sí mismo, una que ya no me incluía. Pensé en ir a buscarlo, en intentar una conversación más humana, pero no lo hice. Me limité a quedarme quieta, observando cómo cada pedazo de nuestra vida compartida se desmoronaba con una serenidad que asustaba más que cualquier grito o reproche. Cuando finalmente me llamó, 4 días después, su voz sonaba distinta, sin rencor, pero sin afecto. Me dijo que necesitaba pasar por la casa para recoger unos documentos del trabajo y que prefería que yo no estuviera. Le pregunté si quería que dejara las llaves en algún sitio y me respondió que no hacía falta, que ya tenía copias. Antes de colgar, me dijo algo que no esperaba: no te odio, Clara. Eso sería demasiado fácil. Luego la línea quedó en silencio. Los días siguientes a su llamada fueron peores que cualquier discusión, que cualquier lágrima o amenaza. El silencio de Hugo se volvió una presencia constante en la casa, aunque él ya no estuviera. Cada mueble, cada rincón, cada objeto que alguna vez compartimos tenía ahora un doble significado, uno anterior al engaño y otro posterior a su salida. No había caos, ni gritos, ni reclamos. Solo ausencia. No dejé de comer ni me encerré a llorar como habría hecho otra persona. Lo viví de forma más lenta, más seca. Me levantaba como siempre,
preparaba el desayuno aunque nadie lo comiera, miraba el móvil sin recibir mensajes, me vestía por inercia, pero todo tenía una capa invisible de desorden emocional que no sabía cómo controlar. Nunca pensé que su forma de castigarme sería esa, quitarse de en medio sin destrozar nada, dejarme con todo intacto para que el eco de mis decisiones me acompañara en cada paso. Pasaron 10 días antes de que volviera a escuchar su voz en persona. Me llamó una mañana y me dijo que necesitaba pasar por la casa a recoger unos papeles del banco, que prefería que no estuviera cuando llegara, que iba a ir alrededor de las 5. Le dije que sí, que no habría problema. Me vestí sin pensar, agarré el bolso, y salí sin rumbo. Caminé por las calles sin saber a dónde iba. Terminé sentada en un banco del parque donde solíamos llevar a su sobrino cuando era pequeño. No era nostalgia, era un intento por entender qué iba a pasar conmigo después de todo esto. Sabía que Hugo no era el tipo de persona que actuara por impulso. Si había dicho que no me odiaba, era porque había decidido no hacerlo, pero eso no significaba que quisiera perdonarme. Era distinto. Él había separado su rabia de su estrategia, había tomado distancia no para salvar algo, sino para observar el daño desde fuera sin mancharse las manos. Cuando volví a casa 3 horas después, su coche ya no estaba. Entré y vi que el escritorio del salón estaba abierto. Faltaban algunas carpetas, unas llaves, y también el reloj que su padre le había dejado. En la cocina encontré una nota escrita con su letra. Solo decía, te devuelvo lo que es tuyo. A partir de ahora, decide tú qué hacer con todo esto. En la mesa había un sobre con mi nombre. Dentro, había una copia del contrato del abogado, pero esta vez con las condiciones ajustadas. En resumen, él no iba a pedirme la casa ni los bienes compartidos, pero sí solicitaba una separación formal con acuerdos individuales de manutención y administración de propiedades. Había renunciado a discutir. Me dejaba el terreno libre, pero no para volver, sino para que lo enfrentara sola. Ese mismo día me senté a revisar cada página. No entendía todos los términos legales, pero lo suficiente para notar que él había sido generoso. No estaba buscando destruirme económicamente, ni arruinar mi reputación. Solo quería desaparecer de mi vida sin necesidad de hacer ruido. Llamé a su abogado y pedí una cita para la semana siguiente. No para discutir condiciones, sino para firmar. No tenía sentido seguir extendiendo esto. Lo único que me quedaba era cerrar bien una puerta que yo misma había abierto a patadas. Esa noche dormí mal. No por arrepentimiento, sino por el vacío. Ya no me dolía haberlo perdido, me dolía no haber sido consciente de lo que estaba perdiendo mientras ocurría. Durante años me acostumbré a su presencia, a su forma de estar siempre disponible, siempre ordenado, siempre seguro. Cuando dejó de estar, no quedó caos, quedó espacio. Y eso fue peor. Pasaron 2 días sin contacto hasta que me escribió. Me pidió si podíamos hablar cara a cara, en un lugar neutral. Le dije que sí. Quedamos en un café cerca de la estación de tren, uno de esos sitios impersonales donde nadie te presta atención. Él llegó puntual, vestido con una camisa que no le había visto antes. Se sentó frente a mí y no pidió nada. Yo tampoco. Me preguntó cómo me sentía. Le respondí que no sabía. Me dijo que le parecía justo. Después guardó silencio unos segundos y me preguntó si había tomado alguna decisión. Le dije que sí, que iba a firmar, que entendía todo, que no iba a poner problemas. Me agradeció la claridad. Entonces vino la parte que no esperaba. Me dijo que no quería irse con odio. Que no quería arrastrar este fracaso durante años, ni permitir que el resentimiento se convirtiera en su nueva forma de existir. Me confesó que había estado yendo a terapia desde hace una semana, que necesitaba entender por qué le había afectado tanto algo que muchos hombres viven y superan sin complicaciones. Me aclaró que no lo hacía para volver conmigo,
sino para asegurarse de no repetir patrones, de no convertirse en alguien cínico o desconfiado. Le dije que me alegraba. Me miró fijo y me preguntó si yo había aprendido algo de todo esto. No supe qué decirle. Me preguntó si volvería a hacerlo con otra persona en otra circunstancia. Le respondí que no podía saberlo, que lo que pasó fue una suma de errores, pero que eso no me eximía de la responsabilidad. Me dijo que por lo menos eso era honesto. Hablamos 1 hora sin levantar la voz. En un momento me preguntó si me había arrepentido. Le dije que sí, pero no en el sentido tradicional, no por culpa religiosa ni miedo al castigo, sino por darme cuenta de que me había equivocado de dirección, de forma, de momento. Que había tratado de llenar un vacío sin entender que lo causaba. Él asintió. Dijo que no era tonto, que había notado desde hacía tiempo que yo estaba apagada, que lo que más le dolió no fue el engaño físico, sino que no le hubiera dado la oportunidad de arreglar nada antes de cruzar esa línea. Le pedí perdón otra vez. No con esperanza, sino por respeto. Me dijo que ya no necesitaba oírlo, que las acciones pesan más que las palabras. Al despedirnos me estrechó la mano, no me abrazó. Me dijo que no sabía si algún día podríamos llevarnos bien, que eso dependía de cómo evolucionara todo, pero que esperaba que al menos el proceso de separación no se volviera un campo de batalla. Le aseguré que de mi parte no lo sería. Se fue sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, sentí que todo había terminado de manera oficial. No quedaba nada más por negociar ni por esconder. Me encerré en el baño y me miré al espejo largo rato. No lloré. No hice promesas absurdas. Solo me observé, intentando reconocer a la persona que había tomado tantas decisiones en tan poco tiempo. 1 semana después de esa última conversación con Hugo firmé los papeles. No hubo ceremonia ni mirada larga ni intento de alargar algo que ya estaba definido. Fui sola a la oficina del abogado, leí cada hoja aunque ya sabía todo lo que decía. Firmé sin titubear y salí con una carpeta bajo el brazo y la sensación de que lo que quedaba por delante era una vida completamente nueva, pero no por elección, sino por consecuencia. No hubo celebración ni catarsis. Solo una rutina nueva que empezó a formarse de forma lenta y sin entusiasmo. Los días comenzaron a parecerse unos a otros, pero no de esa forma cómoda y previsible que antes me parecía aburrida, sino de una forma más cruda y silenciosa, como si todo el entorno estuviera esperando a ver qué hacía con la libertad que ahora tenía. Durante las primeras semanas, evité ver a casi todo el mundo. No era por vergüenza, era por falta de paciencia. No quería consejos, no quería explicaciones ni análisis, no quería que nadie tratara de entender lo que había pasado desde fuera. Mi hermana me escribió varias veces, quería verme, tomar un café, preguntarme si estaba bien. Le respondí tarde y con frases cortas. Le dije que necesitaba espacio, que ya habría tiempo para hablar. Lo mismo hice con algunas amigas. Me escribían como si yo estuviera en una sala de espera emocional y bastara con un mensaje para sacarme de ahí. Pero no estaba esperando nada. Simplemente intentaba entender cómo me había convertido en esa versión de mí que nunca había previsto ser. Sergio me escribió también. No de inmediato, sino una noche después de que publiqué una foto en redes donde aparecía en la playa, sola, sin ninguna descripción. Me dijo que pensaba en mí, que esperaba que todo estuviera bien, que si quería hablar él estaba ahí. No le respondí. Borré el mensaje sin abrirlo. No por desprecio, sino porque ya no tenía sentido. Lo que pasó con él no fue amor ni conexión profunda, fue una excusa, un canal, un error compartido que ya no necesitaba continuar. No lo culpaba, pero tampoco quería arrastrar su presencia en esta etapa. Era parte del pasado, uno que prefería dejar cerrado sin escenas ni segundas partes. Con el paso de los días volví a trabajar con más regularidad. No por necesidad económica inmediata,
sino porque era lo único que seguía teniendo lógica. Sentarme frente al ordenador, responder correos, diseñar piezas para marcas extranjeras, todo eso seguía funcionando igual. No exigía emociones, no pedía explicaciones, solo resultados. Y eso me ayudó a mantener la mente ocupada. A veces pasaba horas sin pensar en lo que había perdido, y en otras bastaba un olor, una palabra, una hora exacta para que todo volviera a aparecer con claridad brutal. Me hice algunos cambios físicos. No por desesperación ni como forma de llamar la atención, simplemente porque necesitaba hacer algo que no tuviera relación con Hugo ni con la vida que teníamos juntos. Cambié de corte de pelo, vendí algunas cosas que me recordaban a él, redecoré partes de la casa. Lo hice sola, sin preguntar ni pedir opiniones. Y poco a poco, ese espacio que antes compartíamos empezó a sentirse diferente. No mejor ni peor, solo distinto. Un día lo vi por casualidad en el supermercado. Fue una de esas coincidencias incómodas que nadie busca. Estaba en la sección de frutas, solo, con un carrito medio lleno. Me vio al mismo tiempo que yo lo vi. No hicimos ningún gesto. Él me miró con una expresión neutra, asintió levemente con la cabeza y siguió con lo suyo. Yo me giré y salí por otro pasillo. No fue doloroso ni liberador. Fue simplemente real. Esa persona ya no era parte de mi vida, y lo estábamos practicando sin necesidad de decirlo. Después de ese día pensé mucho en lo que había aprendido. No quise escribirlo en una libreta ni hacer listas mentales. Solo me senté en silencio, varias veces, a intentar desmenuzar lo que había pasado desde aquel primer día en que todo empezó a cambiar. No fue una traición lo que rompió mi matrimonio. Fue una acumulación de ausencias, de palabras no dichas, de gestos no valorados. Fue esa especie de apatía que se instala cuando los dos dejan de cuidar lo que tienen porque creen que va a estar ahí por defecto. Lo que hice fue grave, lo sé. Pero no fue un impulso sin causa. Fue una respuesta mal canalizada a una desconexión que llevaba demasiado tiempo creciendo sin que nadie quisiera mirarla de frente. No me considero una víctima de las circunstancias, ni quiero justificar mis decisiones con argumentos emocionales. Fui responsable de cada paso que di, incluso los que no supe controlar del todo. Y aunque me cueste admitirlo, parte de mí sabía que esto iba a acabar mal. No por intuición trágica, sino porque cuando una relación empieza a construirse sobre silencios y rutina, cualquier chispa externa tiene más poder del que debería. Hoy sigo sola. No estoy buscando pareja, no estoy interesada en repetir una historia parecida ni en probar suerte con alguien nuevo. No porque haya perdido la fe en las relaciones, sino porque todavía estoy intentando entender qué tipo de persona quiero ser ahora que no tengo que responder ante nadie. Mis días son tranquilos, pero no vacíos. He recuperado el control de muchas cosas, aunque no todas me den satisfacción. Duermo bien, cocino para mí, leo más, salgo menos. No me siento plena, pero sí más consciente. A veces pienso en Hugo. No en tono romántico ni con nostalgia. Solo me pregunto si está bien, si logró reorganizar su vida de forma menos dolorosa que yo. Espero que sí. No porque quiera volver, sino porque sería injusto que alguien que hizo las cosas de forma tan serena terminara arrastrando más dolor del que merece. No he intentado contactar con él, y no creo que lo haga. Entiendo que nuestras vidas ya tomaron caminos distintos, y seguir intentando cruzarlos solo añadiría más confusión a algo que ya se resolvió con suficiente claridad. Este capítulo de mi vida terminó. No de forma épica ni con una redención teatral, sino con los detalles crudos de lo cotidiano. Una conversación, una maleta, una firma, una renuncia. No necesito escribir un final optimista ni dejar una lección para nadie. Solo contar lo que fue. Sin adornos, sin disculpas vacías. Y eso es todo. Si alguien más se encuentra en una situación parecida,
No tengo consejos ni recetas. Solo esto, todo lo que no se dice, pesa. Todo lo que se posterga, se pudre. Y a veces, cuando crees que estás escapando de una cárcel, solo estás eligiendo otra más difícil de identificar. Yo ya estoy aprendiendo a vivir con eso. Cada día un poco más.